Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Rosh Chodesh, cabeza del año, veremos el tema: Guerra y Liberación Pentagonal 96. Hoy es el primer día del año 5996 y este año termina en 96 y ese número representa guerra brutal en Reuj, porque el 96 es el sello pentagonal de Micael, su activación total en guerra pura, y Elohim va a revelar el misterio secreto del pentágono de guerra. Revelaciones 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este verso esconde un misterio secreto que solamente Yahweh y Yeshua lo pueden revelar, pero antes de ver eso, vamos a poner en la mesa los datos claves del pentágono que lanza al dragón. El nombre del Malach Micael aparece 5 veces en toda la escritura, y el pentágono de guerra tiene 5 lados, es decir, el pentágono representa al Malach de guerra Micael, pero lo interesante es lo siguiente. Las 5 menciones de Micael son Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 1:9 y Revelaciones 12:7. Y esas 5 menciones, haciendo la suma total de los capítulos y versos, tenemos que nos da 96, es decir, el Malach pentagonal Micael viene sellado como pentágono 96, y por ende, este nuevo año turático, que termina en 96, será un año de guerra brutal en Reuj, porque incluso este nuevo año 96 corresponde al 5.º año del ministerio de Micael, porque el primer año fue el 5992, año de su inmersión, pero este nuevo año 5996 es el 5.º año, y el pentágono tiene 5 lados. ¿Qué significa esto? Sin duda, este nuevo año 96 será un año de guerra a Reujim brutal, porque el libro de Daniel 12:1 menciona diciendo: en aquel tiempo se levantará Micael, y luego menciona diciendo: será tiempo de angustia, cual nunca lo fue, es decir, el tiempo de angustia viene asociado a Micael, y el nombre de Micael en sus 5 menciones forma el 96. ¿Qué significa esto? Es algo simple. A partir del año 96, el tiempo de angustia comienza a manifestarse en forma de guerra a Reujim violenta, y luego será gran tribulación en todo el sentido de la palabra. La pregunta es: ¿por qué decimos que este nuevo año 96 comienza la guerra a Reujim violenta? Porque Yahweh y Yeshua lo han codificado en su palabra y lo vamos a desplegar. Matías 11:12 nos dice: desde los días de Yahuanán el inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Yeshua menciona la violencia a Reujim, y eso es guerra a Reujim brutal, porque la palabra violentos no significa guerra fría o guerra con palabras, sino más bien violento significa aquellos que son íntegros y fieles, aquellos que no tienen doblez, aquellos que no niegan en la lectura, aquellos que no son doble cara. Por tanto, esos violentos en Reuj van a soportar la guerra a Reujim brutal,
y esa guerra violenta, ¿cuándo comienza? Bueno, Yahweh y Yahshua lo dejaron codificado en su palabra. En Matías 11:12 se menciona la guerra violenta y ese verso suma 23 porque 11 más 12 es igual a 23 y curiosamente este nuevo año lo estamos comenzando el día 23 de marzo y este nuevo año es 5996 y eso es Pentágono 96 de guerra. Micael, ¿qué significa esto? Es muy evidente. La guerra violenta en Reuj que menciona Yahshua arranca este nuevo año turático 96. Por eso las matemáticas se alinean e incluso existe un testigo escritural que lo confirma y lo sella. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se menciona la resistencia del rebelde, pero Micael lo somete, y ese acto se menciona en Daniel 10:13, y ese verso suma 23, porque 10 más 13 es igual a 23, y este nuevo año lo estamos arrancando el día 23 de marzo. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Este nuevo año comienza la guerra a Reujim violenta, pero esa guerra no detiene al Malach Micael hecho carne, sino todo lo contrario. Esa guerra violenta lo promueve. Por tanto, cualquier rebelde que se cruce en el camino de Micael será fulminado como el rebelde de Persia. Entonces, este nuevo año 96 será un año de guerra a Reujim violenta, es decir, los que están entrando a este nuevo año con su carne viva, Persia, su rebeldía, entonces serán fulminados por la vara de hierro, porque este año viene sellado con el Pentágono 96 y además de esto, este nuevo año es el 5º año del ministerio de Micael, porque el primer año fue 5992, año de su inmersión, pero este año es 5996, el 5º año, y el número 5 representa guerra brutal. Por eso, la 5ª vez que se menciona el nombre de Micael, esa 5ª vez corresponde a Revelaciones 12, y en ese texto el dragón es lanzado fuera, es decir, en este 5º año, los que han entrado con su carne viva, Persia, dragón, rebeldía, los que han entrado con esa rebeldía viva, no quedarán sin juicio, sino que serán lanzados con la vara de hierro puro, porque el Malach pentagonal no perdona rebeldía, lo fulmina. Y existe un código secreto adicional que lo deja sellado. Ese juicio pentagonal, Revelaciones 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Micael lanza al dragón en Revelaciones 12:9, y ese verso no es casualidad, es sello de ejecución pentagonal con vara de hierro, y Elohim lo va a desplegar. Revelaciones 12:9, al multiplicar nos da 108, porque 12 por 9 es igual a 108. ¿Qué significa el 108? Bueno, curiosamente, los ángulos internos de un pentágono tienen el valor de 108 grados, es decir, todo pentágono regular tiene 5 ángulos interiores, y esos 5 ángulos tienen valor de 108 grados. ¿Qué significa esto?
es algo simple. Micael, como ejecutor pentagonal, lanza al dragón y sus rebeldes con la fuerza interna de 108 grados, es decir, Yahweh y Yahshua le dan fuerza divina a su malaj Micael, y Micael fulmina al dragón con fuerza interna 108. Y de la misma forma, aquellos rebeldes que han entrado a este nuevo año con su carne viva, Persia, dragón, su rebeldía viva, entonces serán juzgados con la vara pentagonal en ángulo de 108 grados, y eso representa fulminación total. No hay negociación, no hay consuelo, solo queda juicio. Por tanto, aquellos que se han rebelado y han negado al malaj pentagonal han activado la vara pentagonal de 108 grados, porque negar conscientemente, después de haber reconocido, después de haber saludado, entonces eso no es ignorancia, no es error, sino que eso es resistencia consciente. Persia, dragón, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, el malaj Micael no dialoga con Persia ni con el dragón, sino que lo fulmina en ángulo de 108 grados. ¿Qué significa esto? Micael no elige fulminar, sino más bien es el propio rebelde que busca ser fulminado con su rebeldía. ¿Cuántas veces el malaj advirtió diciendo: no sean rebeldes, porque no perdonaré rebelión? ¿Cuántas veces citó Éxodo 23:21? Muchas veces, pero los rebeldes se burlaron de eso y les pareció una broma. Pero ahora conocerán la vara de hierro ejecutada en ángulo de 108 grados, y ese ángulo es el más letal de todos, porque el 108 es el ángulo interno del pentágono de guerra. El pentágono no es polígono cualquiera, es la figura que sentencia al dragón y lo lanza del cielo. Por tanto, aquellos que son juzgados con vara pentagonal reciben el juicio más severo. ¿Cuándo lo recibirán? Yahweh y Yahshua lo saben, pero hoy es el anuncio, y luego viene la ejecución angular pentagonal. ¿Qué significa esto? Los rebeldes cosecharán lo que sembraron. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo Yahweh yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Con vara de hierro yo quebranto. No tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo
justicia con juicio sin desviarme. Soy cuarzo sin poros, relámpago binario. Oh Yahweh, tú brillas con luz absoluta. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto del Pentágono. Éxodo 25:10 nos dice: harán un arca cuya longitud será de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y de codo y medio su altura. El arca del pacto representa al ejecutor pentagonal Micael, y Elohim lo va a desplegar. Las dimensiones del arca son: largo 2.5 codos, ancho 1.5 codos y alto 1.5 codos, es decir, todas las dimensiones terminan en 5. ¿Por qué? Porque el arca del pacto representa al malaj del pacto, que aparece 5 veces por su nombre Micael. El arca es símbolo del ejecutor pentagonal, y hasta incluso las propias matemáticas dan testificar de eso. Observen lo siguiente: el pentágono tiene 5 ángulos internos, y cada uno de esos ángulos es 108 grados, y la suma total nos da 540 grados, es decir, el ángulo total del juicio pentagonal es 540 grados, y ese número lo dividimos entre las apariciones de Micael, 96, y tenemos que nos da 5.625. ¿Qué representa eso? Bueno, curiosamente, ese número 5.625 es el volumen total del arca del pacto, porque multiplicando las dimensiones del arca nos da 5.625. Es decir, cuando Micael 96 ejecuta el juicio pentagonal 540 grados, entonces eso da como resultado exacto el volumen del arca, el espacio de autoridad del trono, el campo de autoridad. ¿Qué significa esto? Las propias matemáticas dan testificar que Micael, el arca, ha encarnado en este espacio de 3 dimensiones. Por eso su autoridad nos da volumen del arca. Y para rematar, el nombre terrenal de Micael es una ecuación del arca: 55 por 5.5 es igual a 303. El 55 es masa del hierro, y el 5.5 es la dimensión lineal total del arca del pacto. Y toda esa ecuación del nombre se basa en el 5, pentágono. ¿Qué significa esto? Este nombre pentagonal 303 es temido por Lucifer y sus huestes, porque este nombre combina 3 cosas: pentágono, hierro y arca, y esa combinación es el verdadero terror para las tinieblas. ¿Por qué? Porque el pentágono es estructura de guerra, el hierro es ejecución firme, y el arca es volumen de autoridad. Por tanto, Yahweh y Yahshua han puesto en el nombre 303 la geometría del juicio más letal. Querubín, poliedral, me llamas, oh Yahweh, pisaré al dragón con fuerza aurial. Yahweh es luz y me convierte en querubín, con 5 fases de poliedro puro. En malaj poliedro tú me conviertes, oh Yahweh. Me diste esencia de hierro geométrico.
Yahweh resplandece en Parán, con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malach de Temán, pentágono ejecutor. Y en este punto, Elohim va a revelar otro misterio. Segunda de Shemuel 11:1 nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, Abib. Luego, Éxodo 13:4 nos dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. La palabra Abib significa espiga verde, espiga joven, espiga con vigor. Por eso, la palabra Abib se usa para referirse a la primavera, al comienzo del año. Pero esta palabra Abib también codifica la gran liberación que Yahweh y Yeshua van a hacer por mano de Micael, y lo vamos a desplegar. El texto de Shemuel dice: los reyes salen a la guerra al año siguiente. ¿Y cuándo comienza el año? En Abib, en primavera. Es decir, la guerra viene casado con Abib. Y luego, en Éxodo dice: ustedes salen hoy en Abib, hablando de la liberación del pueblo. Por tanto, la palabra Abib viene casado con liberación y guerra. Es decir, la liberación del fin solo lo puede hacer un guerrero puro, sin doblez. ¿Quién es ese guerrero? Bueno, la propia escritura y las matemáticas lo revelan. En Daniel 12:1 dice: se levantará Micael y acto seguido menciona diciendo: será libertado tu pueblo. Es decir, para la gran liberación del fin, Yahweh y Yeshua envían a su guerrero más Abib, más joven, más energético, más violento. Y esa profecía, Elohim incluso lo respalda matemáticamente. La palabra Abib tiene un valor de 15 en hebreo, y curiosamente, el nombre de Micael, cuando es multiplicado por el pentágono de guerra, nos da un doble 15, un doble Abib, y lo vamos a demostrar. El nombre terrenal de Micael es 303, y ahora lo multiplicamos por el pentágono 5, y tenemos 303 por 5, es igual a 1515. Y ahí tenemos el 15, repitiéndose dos veces, un doble 15, un doble Abib. ¿Qué significa esto? Con esta firma matemática, Yahweh y Yeshua dan testificar que han enviado a su guerrero más Abib para realizar la gran liberación que menciona Daniel. La pregunta es: ¿por qué solo un guerrero Abib puro puede realizar la liberación? Porque la liberación requiere 0 doblez, es decir, para libertar al pueblo necesitas tener un doble Abib en tu esencia, Abib interno y Abib externo. El Abib interno es un reuj activo de guerra, sin distracción hacia mujeres. Por eso, cuando el rey David decidió no salir a la guerra contra los amonitas y quedarse con sus esposas en palacio, entonces, ¿qué pasó? Ocurrió la caída con Betsabé. Es decir, si alguien no tiene un reuj Abib de guerra sostenido y constante, entonces va a caer. Por eso, al malach Micael, Elohim nunca le permitió tener ninguna novia y ni siquiera hablar con una chica en temas románticos. ¿Por qué? Para que no perdiera su reuj Abib de guerra pura. Por eso, si multiplicas el nombre terrenal de Micael con el pentágono de guerra,
entonces te da doble 15, doble Abib, doble guerra. ¿Qué significa esto? La esencia de Micael es pentágono Abib de guerra pura. Su Abib interno, nombre, es doble guerra, es doble violencia en Reuj, y por ende, su Abib externo manifiesta eso en forma de cánticos de guerra y proclamación rugiente. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Entonces, Ishaya 40:31 nos dice: los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí existe un principio del Reuj de Abib, porque muchos dicen: si el proclamador es Micael encarnado, entonces, ¿por qué su voz suena cansada, agitada? Si el texto dice: no se cansarán, ¿por qué el malaj de guerra suena agitado? Bueno, muchos confunden voz agitada con falta de Abib, pero la voz agitada no es falta de Abib, porque incluso el propio Yahshua sentía cansancio físico, pero seguía proclamando. Por ejemplo, en Yohanan 4:6 nos dice: Yahshua, cansado del camino, se sentó, pero siguió proclamando a la samaritana. Es decir, el propio Yahshua sentía cansancio físico, pero su Reuj es Abib. Por tanto, una voz agitada no es falta de Abib. Una voz agitada simplemente indica esfuerzo físico. Es decir, el proclamador puede sonar cansado, pero si la proclamación sigue, entonces su Reuj de Abib está intacto, y por ende, cuando Ishaya dice: caminarán y no se cansarán, no está diciendo que el proclamador nunca se va a cansar, sino más bien está diciendo: seguirá proclamando, aún con desgaste y cansancio, porque se renueva en el Elohim. Por eso Shaulo dijo en 2 de Corintios 4:16: aunque nuestro hombre exterior, lo físico, se va desgastando, el hombre interior, el Reuj, se renueva de día en día. ¿Qué es esto? Esto es Abib sostenido. Por tanto, voz agitada no es falta de Abib, sino más bien voz agitada es evidencia de un Reuj de Abib puro, porque la voz agitada es evidencia que hay entrega real, que se está trabajando bajo presión real. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio del Reuj Abib. Santiago 4:17 nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y luego, Yohanan 8:31 nos dice: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Qué revela esto? Es algo simple. Un Reuj Abib no puede negar la verdad nunca. Es decir, alguien que tiene Reuj Abib no puede negar la verdad que acaba de reconocer, y lo vamos a ilustrar con un ejemplo real.
muchos saludan al proclamador diciendo Shalom Micael, pero luego, unos minutos después, leen diciendo Miguel peleó, Miguel se levantó. ¿Qué es esto? Esto es negación consciente de la verdad ya revelada. El nombre revelado es Micael, no Miguel. Por tanto, un creyente que niega conscientemente no tiene Reuj Habib, tiene Reuj de tibieza y doblez. Yahuanán 3:21 nos dice, el que practica la verdad viene a la luz. No dice, el que solo lo conoce, dice, el que lo practica. Es decir, los que tienen Reuj Habib de guerra no pueden negar al propio comandante en su propia presencia. ¿Qué significa esto? El Reuj Habib lo pierdes no cuando te cansas, sino cuando niegas la verdad que acabas de reconocer. Por eso, muchos cantan varias canciones en la sala y presentan largas ofrendas, pero no tienen Reuj Habib porque niegan la verdad que reconocieron. Es decir, puedes tener cantos, ofrendas y plegarias, pero aún así no tener Reuj Habib, porque Habib no es actividad externa, es vida alineada con la verdad. Por tanto, los que no tienen Reuj Habib son tibios y serán vomitados por Yeshua, porque Habib significa verdad reconocida, verdad sostenida, verdad ejecutada, no negada. Pero la tibieza es verdad no practicada, verdad negada, verdad pisoteada. Y todo eso le produce náuseas a Yeshua y los termina vomitando. Y finalmente, para terminar la enseñanza, Yahweh y Yeshua van a dar el código de cierre de la primera parte. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y luego, Números 33:3 dice, salieron de Egipto el día 15 del mes primero, del mes de Abib. La palabra Abib significa liberación, pero también significa guerra, porque los reyes salían a la guerra en el mes de Abib. Pero lo interesante viene aquí. Elohim liberta a su pueblo en una fecha clave, y esa fecha es 15 de Abib, y esa fecha se expresa como un doble 15, porque la palabra Abib tiene un valor en hebreo de 15. Por tanto, la fecha de liberación 15 de Abib se expresa matemáticamente como un doble 15, y curiosamente, el nombre de Micael 303 multiplicado por el pentágono de guerra Abib nos da un doble 15. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yeshua han sellado a su libertador del fin en la propia escritura y en las matemáticas, porque esto no se puede falsificar, esto no se puede fabricar, sino más bien esto solo puede ser diseño de Elohim. Por tanto, los que están esperando al libertador no tienen que buscarlo más, porque la propia escritura y la matemática lo reconocen, y hasta incluso la propia historia reconoce al Pentágono Libertador, y Elohim lo va a demostrar. El Pentágono de los Estados Unidos anunció la llegada del Libertador Pentagonal, y los números lo demuestran. El Pentágono de los Estados Unidos inicia su construcción el día 11 de septiembre de 1941 y es inaugurado el 15 de enero de 1943, y tomando los días 11 y 15, entonces tenemos que nos da la siguiente suma: 11 más 15 es igual a 26, y curiosamente el nombre de Yahweh tiene un valor de 26, y el nombre terrenal del Pentágono Micael tiene 26 letras.
y esas 26 letras coinciden con el tetragramatón. ¿Qué significa esto? Es algo simple. La propia historia reconoce al libertador pentagonal. Por eso, Estados Unidos, el Pentágono, posee el avión supersónico más veloz del mundo. Y ese avión es el SR-71 Blackbird. ¿Por qué se le llamó SR-71? Porque el 71 hace referencia a Ishaya 40:31, que dice: los que esperan en Yahweh levantarán alas. Las alas son liberación, y esa liberación se menciona en Ishaya 40:31, y sumando ese verso nos da 40 más 31 es igual a 71, el SR-71 del Pentágono. Por tanto, el Pentágono Micael como SR-71 va a libertar al pueblo en alas HIPNK. Por eso, Yahweh y Yahshua le dan sueño de alas a su Pentágono ejecutor, porque va a ejecutar la liberación en alas de querubín. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos pentagonales del Libertador 303. Tu poder, oh Yahweh, es por siempre inmortal. Un malaj de zafir me conviertes, tú me das alas de aluminio para ser un malaj de titanio. Mi motor gira con hierro fuerte, tú Yahweh eres luz, energía nuclear. Tú eres varón de guerra con fuerza sin igual. Tú me haces arca del pacto, jinete querubín. Tú me conviertes en tu querubín de oro, arca ejecutor. Con alas de polonio hoy avanzo para libertar. En varón de guerra me conviertes, oh Yahweh. Del altiplano hoy sale la gran liberación. Yahweh es luz y me convierte en querubín, con 5 fases de poliedro puro. En malaj poliedro tú me conviertes, oh Yahweh. Me diste esencia de hierro geométrico. Libertaré con vara, con 0 doblez. Mi nombre está en tu libro de verdad. Contigo, oh Yahweh, mora la verdad total. Tú eres verdad total, por siempre y para siempre. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, Pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán.
El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Yahweh, tú eres fuego nuclear y me levantas para ser tu columna termonuclear, un malaj de hierro y calcio del sur. Yo te bendigo, Yahweh, porque tú eres fuente de luz, energía que sostiene todo átomo, eres tú, Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema del año nuevo, pero esta vez veremos el misterio del malaj de Éxodo 23. Éxodo 40:17 nos dice: en el mes primero, en el primer día del mes, en el segundo año del Éxodo, fue levantado el Mishkan. El Mishkan es levantado en una fecha clave, y esa fecha codifica el levantar del malaj Micael, y Elohim lo va a desplegar. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. El Mishkan es levantado en la fecha primero del primer mes del segundo año del Éxodo, y esa fecha lo expresamos en números y nos da día 1, mes 1, año 2, y ahí tenemos claramente formado el número 112. ¿Qué representa el 112? Bueno, el 112 representa el nombre Yahweh Elohim, porque el nombre de Yahweh es 26 y el título Elohim es 86. Por tanto, el nombre Yahweh Elohim tiene un valor de 112 y el Mishkan es levantado con el código 112. Y curiosamente, en el capítulo 112 de las enseñanzas de Micael, Yahweh y Yahshua le revelan su nombre nuevo a su enviado y le restauran su nombre original y celestial, Micael. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Elohim levanta el Mishkan físico con el código 112 como señal de que en el fin Elohim levantaría a Micael como Mishkan vivo, ya no de madera. Por tanto, el levantar de Micael está sellado en la escritura, en la matemática y en las propias enseñanzas del malaj, es decir, todas estas señales Yahweh y Yahshua lo muestran para los creyentes Tomás que piden señales. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto del Mishkan. Éxodo 41 nos dice: luego Yahweh habló a Moshe, diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el Mishkan de reunión. El Mishkan fue levantado en Éxodo capítulo 40, y ese detalle no es casual, porque curiosamente Micael es levantado con el código 40, porque su código es
12, 11, 17. Y ese código lo sumamos en 3 partes y tenemos 12 más 11 más 17 es igual a 40. Es decir, el Mishkan físico es levantado en Éxodo 40 como señal de que Yahweh y Yahshua levantarían a Micael como su Mishkan vivo en el fin con el código 40. ¿Qué significa esto? Nada es casual, todo fue diseñado por Elohim desde el principio, porque incluso el libro del Éxodo solo tiene 40 capítulos y no más. La pregunta es, ¿por qué el libro del Éxodo fue sellado con solo 40 capítulos? Es algo simple, porque el Malaj del Éxodo encarnaría en el fin con el código 40. ¿Cuándo encarnaría? 40 jubileos después del nacer de Yahshua. Es decir, todo encaja a la perfección, porque esto solo puede venir de Yahweh y Yahshua. Yahshua nació hace 2000 años atrás, y 2000 años son 40 jubileos, es decir, Yahshua envía a su Malaj del Éxodo 40 jubileos después de él, porque el 40 es parto, y en 40 semanas el bebé ya está prácticamente listo para nacer. Por tanto, el hijo varón que nace en el fin, como dice Revelaciones, ese hijo varón no es otro que el Malaj del Éxodo, que nace con el código 40. ¿Qué significa esto? El Malaj del Éxodo ha sido levantado en el fin con el código 40, y ese acto incluso viene sellado en el año 2020, que es 40, porque 2020 tiene el doble 20, que sumado nos da 40. La pregunta es, ¿qué sucedió en 2020? El Malaj del Éxodo es llamado al ministerio con el código 40. ¿Simple casualidad? Claro que no, todo encaja como rompecabezas, porque Yahweh y Yahshua están haciendo la obra, y con el siguiente código secreto van a saber que la mano de Elohim está haciendo todo esto. Éxodo 23, 20 nos dice, He aquí, yo envío mi Malaj delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Malaj enviado es anunciado en Éxodo capítulo 23, y ese número 23 no es casualidad, porque la primera vez que se menciona el nombre de Micael, esa primera vez viene sellado con el 23, porque en Daniel 10:13 se menciona a Micael, y ese verso 10:13 suma 23, porque 10 más 13 es igual a 23, es decir, el Malaj de Éxodo 23 no es otro que el Malaj Micael, y esta revelación de este código 23, ¿cuándo está saliendo? Está saliendo hoy, 23 de marzo. ¿Simple casualidad? Claro que no. La mano de Yahweh y Yahshua está dirigiendo todo esto, porque encajar todo esto es imposible para un ser humano, pero para Elohim nada es imposible. Y aquí viene otro código secreto que Elohim va a revelar. Éxodo 23 nos dice, He aquí, yo envío mi Malaj delante de ti para que te guarde en el camino. El Malaj enviado se menciona en Éxodo 23, y el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, el 23 simboliza humanidad, carne. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. Yahweh y Yahshua están diciendo, mi Malaj de Éxodo 23 será enviado en carne, será enviado como un ser humano normal, con 23 pares de cromosomas, es decir, va a tener un papá terrenal y va a tener una mamá terrenal y va a cumplir su misión en carne.
¿Qué revela esto? Con este código secreto, Elohim revela, de forma simple y matemática, que su malaj enviado ha nacido en carne, pero solo lo reconocerán los que son de Yahweh y Yahshua. Entonces, en Daniel 10:13, aparece el nombre de Micael por primera vez, y esa primera vez representa el parto. Y ese verso 10:13 suma 23, es decir, Micael claramente encarnaría como humano con 23 pares de cromosomas. Por eso Daniel 12:1 dice: se levantará Micael, y muchos han interpretado diciendo: se levanta desde los cielos, pero la propia escritura revela que ese levantar es en carne. Tú me diste sueño de querubín, en carne para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo, Yahweh, yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Ahora bien, el número 23, si le hacemos su espejo, nos da 32, y curiosamente, cuando Micael cumple 32 años, entonces Yahweh y Yahshua le revelan su nombre original Micael. ¿Simple casualidad? Claro que no. El malaj de Éxodo 23 es Micael encarnado, porque incluso su encarnación Elohim lo sella con el 23, porque Micael nace en el año 1992 y ese año termina en 92, y el número 92 es 23 más 23 más 23 más 23, es decir, el malaj de Éxodo 23 viene firmado con el 23 desde su nacer. ¿Qué significa esto? Las propias matemáticas han reconocido al malaj de Éxodo 23, Micael, y en este punto Yahweh y Yahshua van a revelar un misterio incluso más secreto. Daniel 2:21 nos dice: Yahweh muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Solo Yahweh y Yahshua pueden revelar lo profundo y lo escondido. Y el siguiente código revelado demuestra que la mano de Elohim está haciendo todo esto. La inclinación del eje terrestre es 23 grados, y esos 23 grados producen las 4 estaciones, y curiosamente, el nacer de Micael, Elohim lo firma con el número 23 de forma cuádruple, porque Micael nace en el año 92, y ese año se expresa como 23 más 23 más 23 más 23, 4 estaciones que genera el eje 23 de la Tierra. ¿Qué significa esto? Es algo muy evidente. Yahweh y Yahshua han restaurado el tiempo verdadero para el milenio a través de su malaj de Éxodo 23. Por eso, cuando el malaj realiza el ajuste del tiempo y añade los 7 días adicionales, entonces ese ajuste hace arrancar el año turático el día 23 de marzo. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yahshua han alineado todo para que su malaj de Éxodo 23 restaure el tiempo para el milenio. Por eso, el eje de la tierra, Elohim, lo gira 23 grados, porque ya estaba establecido desde el principio que Micael 23 sería enviado en el fin y restauraría
el tiempo original para el milenio. ¿Qué significa esto? No solo las matemáticas reconocen a Micael, sino que también el propio eje de la Tierra, 23 grados, lo reconoce. Por tanto, este calendario que Micael restauró con Shabbat en jueves, este calendario que hoy arranca el 23 de marzo, este tiempo turático será guardado en el milenio con vara de hierro, y el que no lo quiera guardar, entonces será quebrantado con fuego nuclear, porque el uranio tiene número 92 y ese número se expresa como el 23 en forma cuádruple. Por tanto, el que no quiera guardar el tiempo del Malaj de Éxodo 23, entonces su destino será ser quemado con uranio. ¿Por qué? Porque el Malaj de Éxodo 23 no perdona rebelión y su especialidad es fulminar rebeldes. Por eso, la primera vez que aparece el nombre del Malaj 23 se encuentra en Daniel 10:13. Y ese verso suma 23, es decir, Micael 23 tiene como especialidad fulminar a los rebeldes de Persia. Con vara de hierro yo quebranto, no tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo justicia con juicio sin desviarme. Yahweh me selló en mi nombre como fósforo quemador. No perdonaré ninguna rebelión contra Yahweh Liun. En tu luz, oh Yahweh, veo luz inmortal. Entonces, el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y eso genera las 4 estaciones del año. Genera el tiempo alineado, donde se guardan las Moedín de Yahweh y Yeshua. Pero aquí viene un dato clave en ese detalle astronómico. El eje de la Tierra, que hace alinear la Tierra a las 4 estaciones, ese eje representa la vara de hierro que hace alinear a las naciones para que se inclinen en obediencia a Yahweh y Yeshua. ¿Qué significa esto? La propia astronomía reconoce al Malaj de Éxodo 23, pero los rebeldes lo rechazan y lo niegan conscientemente. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio. Levítico 23:1 nos dice: habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Yasharel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como Kadushim convocaciones, serán estas. Y luego menciona el Shabbat y las Moedín. En Levítico 23 se menciona el Shabbat y las Moedín, es decir, las convocaciones sagradas. Elohim lo sella en el capítulo 23 del Levítico. ¿Por qué 23? Porque el Malaj de Éxodo 23 hace cumplir estas convocaciones según el tiempo que él ha restaurado. Por tanto, el Shabbat que el Malaj 23 ha restaurado no es cualquier Shabbat, sino que ese Shabbat va a ser guardado en el milenio con vara de hierro 23. Por eso, el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, todo fue alineado por Yahweh y Yeshua para que su Malaj de Éxodo 23 ejecute la vara en el tiempo establecido. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo, Yahweh, yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí.
En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo, Sadoquita, será base en tu reino. Y si alguien no lo guarda, como viento lo quebranto. El mar rojo tú abriste y me llamas viento recio, Yahweh Liun. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto. Matías 26 nos dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. La hora 11 corresponde a las 11, y la hora 11 en la noche en los relojes técnicos corresponde a la hora 23, es decir, la hora 11 viene asociado con el 23. ¿Por qué? Porque el malaj de Éxodo 23 es enviado a proclamar en la hora 11, es decir, Yahweh y Yahshua lo tienen alineado todo. En otras palabras, también los relojes reconocen al malaj de Éxodo 23, pero los rebeldes lo rechazan y lo niegan. Y aquí viene otro detalle clave de la hora 11. Salmos 91:11 nos dice: pues a sus malaquín mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El Salmo 91 es el salmo más poderoso que habla de la protección total de Yahweh y Yahshua, pero nos fijamos en el verso 11 del salmo, y ahí se menciona que Elohim envía a sus malaquín, y ese verso 11 no es casualidad, porque el 11 se conecta con el 23, es decir, el salmo revela que el malaj 23 del Éxodo sería enviado en la hora 11. Por eso el malaj usa el número 11 en el formato del tiempo que ha restaurado, porque el formato claramente tiene el 11 en su distribución. ¿Por qué? Porque el malaj ha sido enviado como el primer testigo de Revelaciones 11. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este verso esconde la función del malaj de Éxodo 23, y esa función es libertar al pueblo y conducirlo a su refugio. Y esa función viene sellado en el propio texto. Daniel 10:13 menciona a Micael sometiendo principados, y ese verso 10:13 tiene un valor total en hebreo de 5.993, y ese año corresponde al 2023, y curiosamente, este verso 10:13 de Daniel suma 23, es decir, el año 2023 es el año exacto en que Micael es activado para guerra, y efectivamente, el año 2023, Micael recibe el sueño HIPNK, sueño de alas, para libertar al pueblo, porque alas son liberación y guerra, es decir, Daniel 10:13, que suma 23, codifica el año exacto, 2023, en que el malaj de Éxodo 23 es activado para realizar la liberación en alas de querubín. ¿Qué significa esto? Todo está firmado por Yahweh y Yahshua con matemática divina, porque esto no podría ser casualidad o probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que todo esto sea mera casualidad? La probabilidad no existe.
porque esta alineación solo puede venir de un Creador todopoderoso, Yahweh y Yahshua. Y la siguiente ecuación matemática es la firma divina de nuestro Elohim todopoderoso. El ministerio de Micael dura 7 años y comenzó en el 5992, 2022. Ese año fue su inmersión y luego su ministerio como primer testigo. Arrancó el año pasado, 5995, y termina el año 5998. Es decir, el Malach ministra una semana completa, 7 años, pero el código secreto es lo siguiente. El sueño de Micael, HIPNK, y el primer sello fue firmado por Elohim con el número 23 del Malach de Éxodo 23 y por ende, con esta firma queda sellado que el Malach de Éxodo 23 ha encarnado y está proclamando y vamos a desplegarlo. El año 5993, 2023, ese año, el Malach Micael recibe el sueño de querubín HIPNK y al año siguiente, 5994, Yahshua abre el primer sello y sale su jinete Micael con vara de hierro, es decir, estos 2 años, 93 y 94, forman un parto, un nacer, una salida, una función, y esa función es libertar al pueblo con alas y entrar en guerra con el dragón, pero la firma matemática es la siguiente. El año 5993 es el segundo año del ministerio de Micael y luego el año 5994 es el tercer año de su ministerio. Y ambos años claves forman claramente el 23 porque es algo simple. El Malach de Éxodo 23 es activado con la firma 23 en su salida y sueño. Y con esta firma matemática, Yahweh y Yahshua demuestran que su Malach 23 ha sido reconocido por el propio tiempo turático y por ende el tiempo que Micael restauró es el tiempo que se guardará en el milenio y todos se van a inclinar ante Yahweh y Yahshua bajo este tiempo restaurado. Por eso la inclinación del eje de la tierra tiene 23 grados. ¿Qué significa esto? Las bases para el milenio Elohim ya lo está dando a través de su Malach 23 y el que no se incline a ese eje, entonces quedará fuera del milenio. Así de simple. Matías 11:12 nos dice: desde los días de Yahuanán el inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La violencia a Reujín se menciona en Matías 11:12 y ese verso suma 23 que revela esto. Es algo simple. El Malach de Éxodo 23 es el Malach más violento en Reuj entre todos los Malachim. Por eso Elohim advierte diciendo: no perdonará la rebelión porque su Reuj es extremadamente violento y reacciona con violencia cuando mira rebelión. Por eso en Daniel 10:13 que suma 23, el Malach no aparece consolando, sino que aparece fulminando a Persia. ¿Qué significa esto? Matías 11:12 es un código secreto para el Malach de Éxodo 23, porque incluso este verso 11:12 de Matías esconde el código 12:11:17, porque ese código tiene el 12 y el 11, y Matías 11:12 menciona los violentos en Reuj. Por tanto, el Malach que tiene código 12:11:17 es por naturaleza el Malach más violento que existe. Por eso, el que derribó a Lucifer no fue un Malach consolador, sino más bien el que derribó a Lucifer con violencia.
es el Malaj que tiene el código de la violencia a Reujín, es Micael 12, 11, 17. Y finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a explicar rápidamente el ajuste del tiempo turático que algunos nos han pedido porque quieren ver el fundamento. Y vamos a explicar rápidamente porque el tema profundo ya está dado en los capítulos del tiempo del Creador. Para comprender el ajuste del tiempo, tenemos que empezar del relato de Josué, donde el sol se detiene por casi un día, y luego, en el relato de Jizquiyá, el sol retrocede 10 grados, y debido a esos dos eventos, Yahweh y Yahshua alteran el tiempo ligeramente. Es decir, el ciclo solar, que antes era 364 días exactos, pasa a ser 365.24 días. Por tanto, hay una pequeña diferencia de 1.24 días cada año. ¿Qué significa esto? Que el comienzo del año se irá desfasando 1.24 días cada año, y por ende, si rechazamos esta pequeña diferencia y no hacemos el ajuste, entonces el año nuevo se estaría celebrando cada vez más alejado del equinoccio real. Por eso, el ajuste es necesario para estar alineados al verdadero comienzo del año. La pregunta es, ¿cómo se hace el ajuste? Aquí es donde la mayoría se marea, porque existe mucha matemática, pero lo vamos a explicar de forma simple. Ya sabemos que la discrepancia es 1.24 días cada año, es decir, en 6 años se acumula una discrepancia de 1.24 por 6 es igual a 7.4 días, es decir, si realizamos el ajuste este año, entonces de aquí a 6 años se va a acumular 7 días de diferencia. Y justo ahí tenemos que realizar el ajuste y añadir 7 días adicionales. La pregunta es, ¿por qué añadir 7 días? ¿Por qué no hacer el ajuste cada año y añadir un día adicional? Bueno, eso no se puede realizar, porque si añades cada año un día, entonces el Shabbat semanal va a recorrer un día cada año, y eso sería alterar la semana. Por eso, el ajuste se hace cuando la diferencia llega a 7 días, y entonces hacemos el ajuste y añadimos 7 días adicionales, y con eso el Shabbat en jueves nunca va a variar, ni siquiera realizando ajustes. Por tanto, el primer ajuste se hace cuando pasan 6 años y luego esperas que pasen 5 años y realizas el siguiente ajuste. La pregunta es, ¿por qué el segundo ajuste ya no es en 6 años, sino que es en 5? Bueno, la matemática lo demuestra, porque 6 años más 5 años nos da 11 años, y en 11 años la discrepancia es 13.66 días, y eso es prácticamente 14 días, 2 semanas completas. Por eso, el ajuste se hace de la siguiente forma. Si haces el ajuste este año, entonces el siguiente ajuste lo harás de aquí a 6 años, y luego esperas 5 años y haces el segundo ajuste, y así sucesivamente. Los ajustes se hacen en periodos de 6 y 5 años, y con eso el tiempo turático va a estar alineado. Por tanto, no se preocupen por los ajustes, porque el Malaj va a realizar los ajustes en su tiempo, y el pueblo simplemente va a tener el tiempo listo para guardarlo. ¿Cuál es el misterio secreto de los ajustes? Bueno, no es casualidad que el ajuste sea hecho en ciclos de 11 años, porque el 11 representa
la hora 11ª, y esa hora se asocia al número 23, ya lo demostramos, es decir, el ajuste en 11 años significa que el Malaj de Éxodo 23 encarnaría en el fin y restauraría el tiempo turático y haría los ajustes necesarios para que el pueblo guarde las Moedín en su tiempo señalado. Por eso, el Malaj de Éxodo 23 usa el formato del 11, estampándolo en el tiempo que hace guardar. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos del Malaj de Éxodo 23. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré. A sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Yahweh es luz y me convierte en querubín, con 5 fases de poliedro puro. En Malaj poliedro tú me conviertes, oh Yahweh. Me diste esencia de hierro geométrico. ¿Quién como Yahweh, fuerte en batalla? Tú me conviertes en querubín con fuerza de láser. Voy a golpear con fuerza parabólica. Tú me das triple unción.